Bien, vamos a iniciar un nuevo proyecto para que entendamos cómo utilizar C Sharp en Visual Studio y bueno, vamos a utilizar en este caso, vamos a utilizar la consola de Visual Studio, bueno, en C Sharp. Y bueno, vamos a crear un proyecto. Aquí lo tenemos un poco más para atrás, ¿no? Un poco para atrás. Y aquí dice aplicación de consola.net, ¿no? Estamos aquí y le damos en siguiente. Posteriormente haremos una aplicación de Windows Forms para que ustedes vayan entendiendo cómo se hacen aplicaciones para Windows, ¿no? Aquí tenemos nombre del proyecto. Después, bueno, en este caso solamente voy a guardar, ¿qué será? Un alumno, ¿no? De una escuela, ¿no? Por lo que voy a poner escuela, para que ahí dentro se crea un campo que se llama en un espacio de trabajo y este va a ser el nombre del proyecto. El espacio de trabajo se llama escuela. La ubicación la tengo diferente aquí, pero la voy a quitar. La voy a poner en el escritorio para que sea más entendible. El escritorio y ya lo tenemos aquí, ¿no? Y ahora le damos solamente en crear. Esperamos a que cargue y ahorita comenzamos. Recordando que eh, C Sharp es una clase que tiene bueno, es un lenguaje que tiene sus métodos privados, es decir, que no podemos acceder fácilmente a ellos por su nivel de protección, por lo que tendremos que mandarlos a llamar, ya sea con un set o un get. Eso posteriormente se los iré enseñando durante el transcurso, pero básicamente, ¿qué son estos métodos? Son que a través de ese método tú puedas obtener el valor de esas variables privadas, es decir, que no puedes acceder a ellas a menos que sea por alguna llamada de otra clase o cosas así, ¿no? No puedes acceder a ellos si entras como usuario final a estos atributos o a estas variables, porque el programa en sí no te lo permitiría. Pero gracias a los métodos get o set, nosotros podemos agregarle valor o mandar a llamar el valor de lo que tiene dicha variable, ¿no? Aquí se nos ha creado el namespace, la clase de programa y el método principal, que es el método main, ¿no? Es decir, aquí tenemos es un método estático, es decir, que no se va a modificar ni a mover, eh, y va a tener que se puede ejecutar incluso la clase, ¿cómo les explico? Que sin importar si es privado o pública, se va a ejecutar, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es void, o sea que es una palabra reservada igual que incluye muchos lenguajes, que significa que no retorna ningún valor. Es decir, solamente todos los métodos se ejecutan, suma, restricción, ¿no? Todas las operaciones, cosas así, se van a realizar dentro de ese método, pero no van ese valor o los resultados que surjan de este método no se pueden, retornar un valor, no se puede mandar, ese valor no se puede retornar hacia otra clase, ¿no? O hacia otro método o cosas así, ¿no? Bien, después, bueno, aquí tenemos un string y args, ¿no? Args es cualquier argumento, lo pueden incluso cambiar este nombre, lo pueden poner lo que sea, pero en sí es eso, ¿no? Estamos mencionando que es un vector de cadenas
porque dentro de este método se ejecutan varias líneas de código a las que podríamos llamarles cadenas, ¿no? Y también se ejecutan de forma secuencial, ¿no? Aquí tenemos console, punto, writeLine, y dentro de esa tenemos hola mundo, ¿no? O hello world. A consola es el método o el método que mandamos a llamar. Y aquí tenemos writeLine, que aquí nos escribe que nosotros podemos escribir específicamente un valor de tipo cadena o, bueno, para hacerlo string, una cadena, una palabra, ¿no? Dentro dentro de estos paréntesis vamos a escribir lo que nosotros queremos que muestre en pantalla. En este caso es Hello World, pero pueden cambiarlo por cualquier otra cosa, ¿no? Como siempre, el típico Hola Mundo. Todo lo que queremos que se muestre en pantalla lo podemos colocar así. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos anotarle un valor, bueno, voy a poner aquí, voy a declarar otra variable, ponemos int a, ¿no? A que es igual a 10 y ponemos punto .com y vamos a copiar este hola mundo. Lo voy a poner aquí abajo. Ahora, si nosotros queremos mostrar el valor de A, no lo podemos hacer así, porque estaríamos no mostrando el valor de A, sino cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, si ponemos actividad, es un nombre de X, ¿no? Hola mundo, actividad, ¿no? Lo tenemos así. Es decir, solamente va a mostrar la variable, bueno, el nombre de la variable, pero así no va a mostrar el valor, que sería 10, sino va a mostrar su nombre, ¿no? En cambio, si nosotros lo ponemos así, le ponemos más, es una variable, una parte donde nosotros podemos dividir entre mensajes y variables que nosotros podemos poner dentro de lo que es para que se vea el programa final o que el usuario final pueda ver, ¿no? Entonces ponemos actividad. Actividad, lo tenemos aquí y ya, ¿no? Es decir, ahora voy a decir hola mundo y voy a decir 10. Voy a poner aquí para que se vea y vamos a ejecutar. Recuerden que siempre la variable, el método principal main, siempre se tiene que declarar en las clases, ya que sin de plano te va a mandar error y nunca se va a ejecutar tu código. Por lo que es importante siempre declarar el método, porque es el método principal de todos los programas. Bien, tarda un poquito en iniciar, pero ahí está. Hola mundo, el que ya hemos declarado antes, el hola mundo que aparece aquí, y declaramos la variable entera de actividad y volvemos a escribir hola mundo, los puntos y el valor de la variable de actividad, que es 10, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos, voy a utilizar la escuela que ya hemos quedado, le vamos a agregar valores. En este caso solamente voy a utilizar todos en una misma clase. Vamos a ver. O podemos, bueno, vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a la escuela, le damos, lo voy a agregar aquí, agregamos otra clase y como va a ser para alumno o estudiante, le ponemos CLS estudiante
y creamos la clase agregada. Igualmente la podemos mandar a llamar desde el método main, ¿no? Okay, ahora ¿qué le vamos a poner a nuestro, qué atributo le vamos a poner a nuestro estudiante? Le podemos poner nombre, por ejemplo, si es de alguna universidad, la carrera, la edad, si tiene número de control o alguna identificación que sea propia de la escuela, el semestre tal vez, y si es el género, si es hombre o mujer, el número de teléfono, en este caso si quieren algún número de emergencia, ¿no? Y podemos agregarle más variables, eh, tal cual sea el caso, pero alguna característica de la programación es que debe haber esa abstracción. Es decir, cualquier cosa puede tener muchas características, pero en este caso, si solamente para una persona me interesa saber de su escuela y cómo de manera de estudiante, es decir, vamos a abstraer lo que no nos funciona, lo que no nos sirve. Es decir, no nos vamos a meter cuántos hermanos tiene, de qué familia es, a qué se dedicó en su trabajo, bueno, a qué se dedica en su trabajo, cuánto gana de su trabajo. Si, por ejemplo, en su acta de nacimiento, bueno, la curva, igual la curva es interesante, ¿no? Sí funciona aquí. ¿Qué más? Eh, igual puede haber ¿no? algunos casos más diferentes, ¿no? Pero eso depende de nuestro, de nuestra lógica y debemos de saber qué es lo que específicamente queremos retratar aquí en la clase alumno o el estudiante, ¿no? Es por eso que debemos abstraer todas las cosas que no nos interesan de la persona, ¿no? En este caso del estudiante, ¿no? Bien, vamos a declarar eh, primero su nombre y cómo lo vamos a hacer a través de un string, que es una cadena, o que puede ser una cadena de palabras o de caracteres. Bien, declaramos string y le ponemos este nombre. Nombre. Bien, ya tenemos string. Ahora, en este caso va a ser de una universidad, por lo que vamos a declarar también una variable de tipo string que se llame cadena. No, string carrera. Carrera. Ahora, lo que también nos interesa saber es su edad o su fecha de nacimiento, pero simplemente ahorita lo voy a hacer en edad. Int edad. Recuerden siempre poner en este lenguaje, siempre poner punto y coma, pero eso es muy dependiendo de ciertos factores, que el punto y coma no lo puedes poner al inicio de los métodos y tampoco puedes ponerlo al inicio de los ciclos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante con detalle. Bien, ya que tenemos esto, pues ya les había dicho, vamos a declarar un tipo, una variable de tipo int o igual puede ser cadena, dependiendo de cuál sea el número de control, ¿no? Es decir, puede tener tanto letras como números, pero eso ya es dependiendo de la escuela. Y bueno, vamos a declarar, ya que sea para fácil, que sea tipo entera, int, número de control, número de control, y ya para hacerla no tan difícil, la vamos a dejar así. Ahora, como ya les había dicho este lenguaje de programación es de clase privada, bueno, es de un método de protección privado, es decir, no podemos acceder a las variables de esta clase
a otra, sino por medio de los métodos get y set, ¿no? Por lo que primero vamos a agregarles valor por medio de otra clase, por medio de los métodos set, donde nosotros vamos a agregarle valor por otra, le agregamos valor por otra clase a esta clase, ¿no? No sé si me doy a entender, pero es básicamente eso, ¿no? De una clase aparte a esta, nosotros podemos darle valor y, y enviarlo a esta clase para que en esta variable de tipo nombre guarde los datos, ¿no? Lo que vamos a hacer, ahorita vamos a agregar un método set public, declarando que nuestro método es público para que lo pueda acceder de otra clase, public void, o sea que no regrese ningún valor, sino que se va a quedar dentro del mismo método, o en este caso también dentro de la misma clase. Le ponemos set nombre, y como siempre todos los métodos tienen que tener paréntesis, y abrimos llaves aquí. Y por ejemplo aquí ya tenemos eh, el método donde vamos a agregar, donde se le va a asignar el nombre a esta variable, ¿no? Donde se le va a asignar valor o el nombre de la persona a esta variable. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos llamado aquí? Siempre algunos métodos pueden llevar argumentos o no. Los argumentos pueden ser variables que vayan de otra clase y las recibo aquí para darle valor y volverla a llevar, ¿no? O quedarse aquí dentro de de la misma clase. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un string, lo que necesitamos dentro de este argumento es igual una variable de tipo string para que sean iguales, ¿no? Y no haya ningún tipo de error. Le ponemos string. Para identificarlos más rápido le podemos poner el mismo nombre de la variable con con un guión bajo para que nosotros sepamos más fácil cuál es la variable con la que se va ¿cómo se llama? A, con la variable que se va a igualar, ¿no? Que va a copiar lo que recibe de afuera, lo va a copiar a la variable nombre, ¿no? Por lo que vamos a hacer esto. Nombre, el, el nombre de esta clase es igual a el nombre que viene de afuera, que tomamos por argumento. Y aquí ya hemos recibido la variable nombre que viene de afuera y la hemos igualado con la variable de la clase que tenemos aquí. Voy a copiar esto, le voy a poner public, lo voy a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo para efectos de más rápido. Solamente aquí tenemos set carrera y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacerlo un poco más rápido para que no nos tardemos tanto carrera. Entonces, igual, para estos métodos, eh, por ejemplo, que no son void, bueno, no son de tipo cadena, igual aquí sí, como ya les había dicho, debe traer de afuera, bueno, traer de afuera
un valor que sea igual al tipo de dato del que estamos aquí representando, ¿no? Por ejemplo, si, como les he dicho, si es un string, siempre debe traer aquí en su argumento otro string. En este caso, edad es de tipo entero, por lo que vamos a ponerle una variable de tipo entero. Igual vamos a poner como es edad. Y aquí también este valor lo vamos a cambiar. Edad es igual a edad, los puntos. Bueno, punto y coma. Bueno, aquí está. De la variable que toma de afuera. Si no control. Y aquí agregamos la variable número de control. Es igual a no control. Punto y coma. Ahora vamos a revisar. Porque aquí dice que existe. Quitamos esto. Y lo cambiamos a int. Ya lo tenemos aquí. Voy a revisarlo de arriba. Carrera, nombre, ya está. Ya tenemos los métodos set, donde nosotros podemos tomar el valor de afuera y guardarlo en esos valores dentro de nuestras variables que tenemos en esta clase. Ahora, como ya los recibimos, ¿no? Ahora tenemos que sacarlos de esta clase para que los vea en la clase principal. Por lo que vamos a utilizar los métodos get para, para que podamos leerlos dentro de otra clase aparte, ¿no? O de la clase principal. Lo damos public. En este caso la variable tiene retorno porque lo vamos a llevar a otra clase, ¿no? Le ponemos qué tipo de dato vamos a retornar. Es un string y ponemos get, get nombre y aquí ponemos la variable retorno, return, y retornamos nombre. Ahora le vamos a hacer lo mismo con las otras variables. Bueno, return es un string y vamos a retornar carrera. Ya tenemos estos dos métodos. Ahora vamos por los otros dos, que es edad y número de control. Ahora tenemos esto, como va a ser retornar una edad, y como tampoco es de tipo string, también debemos de borrar esto, ¿no? Es de tipo entera. Y retornamos aquí edad. Y hacemos lo mismo con el número de control. Ya, aquí tenemos los cuatro métodos de regreso. Número de control, no control. Y retornamos igual el número de control. Punto y coma. Y ya tenemos los cuatro métodos que son set para recibir valor y los get, que son otros cuatro métodos para regresar el valor. Y también podemos iniciar un método principal de la clase o de esta clase, que sería un método constructor, que se ejecuta de manera instantánea cuando se ejecuta la clase.
Es decir, no necesita que alguien le diga que lo mando a llamar, sino que él se llama solo, ¿no? Y se ejecuta primero que la clase. Igual lo podemos poner arriba o abajo, como sea, pero dentro de que esté de la misma clase, public, CLS estudiante, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Es decir, aquí este método se va a ejecutar al inicio siempre, siempre que llevamos esta clase, se va a ejecutar al inicio. Le podemos poner cualquier cosa, ¿no? Pero igual le podemos poner eh, estas variables o podemos ponerle cualquier mensaje, ¿no? Para darnos cuenta que de verdad se inició, voy a ponerle un mensajito console punto, como ya vimos, write line, abrimos paréntesis y punto com. Se está ejecutando el conductor constructor estudiante. Y ya, ¿no? Aquí para saber que estamos ejecutando el constructor de la clase estudiante, ¿no? Regresamos aquí y ya, bueno, voy a borrar esto. Aquí tenemos el mundo que lo voy a cambiar por captura de alumno, ¿no? Y podemos aquí ya instanciar el objeto, bueno, primero declararlo y después instanciarlo. Aunque lo podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? Ponemos CLS estudiante y le ponemos estudiante 1 y aquí viene un error, dice la variable se declaró pero nunca se usa y la vamos ya está declarado, ahora la vamos ¿cómo se llama? La vamos a instanciar o la vamos a crear. Entonces, ¿cómo la iniciamos? Le ponemos el nombre que le hayan puesto a su objeto es 1, le ponemos es igual a new, que es un objeto nuevo de la clase CLS estudiante. Lo que hicimos aquí es primero declarar un objeto, bueno, o una persona de la clase CLS estudiante, que es ES1, y aquí nos mandaba un error que dice que está declarado pero nunca se usaba. Y después, posteriormente, aquí dice que ES1 es igual a un nuevo objeto o una nueva instancia o una nueva persona, un nuevo, como sea, como le quieran llamar, de la clase estudiante. Y ya la tenemos aquí creada. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la captura del alumno? Vamos a pedirle primero su nombre, ¿no? Como dentro de la clase estudiante no le pedí jamás que dijera escriba su nombre o digite su nombre, lo vamos a poner aquí. Le ponemos console.writeline, abrimos paréntesis y escribimos aquí, escriba su nombre completo, como sea, completo. Y voy a copiar esto, lo vamos a copiar 4 veces para que sea más rápido. Ahí está, escribe su nombre completo. ¿Qué habíamos dicho? Escriba su carrera, escriba su edad y
escriba su número de control, creo. Escriba su número de control. Ya tenemos aquí las cuatro instrucciones que le vamos a decir al usuario final para que las haga o las escriba dentro de nuestro programa. Aquí lo que vamos a hacer es mandar a llamar a los métodos para que se ejecuten en esta clase, los que ya habíamos hecho dentro de la clase de CLS estudiante, ¿no? Esos métodos se van a ejecutar, los que dijimos aquí, se van a ejecutar dentro de esta clase. Ahora, vamos a mandarlo a llamarlos s1 punto, y aquí ven que dentro de los métodos que nos manda aquí a llamar, el punto es un identificador o un apuntador, es decir, que nos va a apuntar o nos va a dirigir a una dirección dentro de esa misma clase, de ese mismo método, ¿no? Nos va a mandar a llamar alguna de las clases o métodos de las que esté siendo partícipe, ¿no? Entonces aquí tenemos el equals, que eso os lo voy a explicar después, get carrera, get edad, get hashcode, get nombre de control, get nombre, ¿no? Set nombre, y aquí vamos a poner dentro de console punto readline. Aquí, es decir, vamos dentro de este dice que escriba su nombre y dentro de, como les había dicho, dentro de esa clase setNombre necesita un valor de tipo string o de tipo cadena que nos llame o que nos iguale al valor que tenemos de tipo cadena en la clase estudiante, ¿no? Por lo que utilizamos esta instrucción que es console.readline, y como es un método siempre debe llevar sus paréntesis, ¿no? Esta instrucción solo acepta variables de tipo cadena, por lo que lo podemos ocupar aquí. Igual lo podemos hacer mención, lo podemos hacer ocupar dentro de la clase edad y la clase número control. No lo podemos ocupar, sino utilizamos una transformación, ¿no? De que el valor que recibe de tipo cadena por el método readline lo cambiamos a método entero o número entero, pero eso ahorita lo vemos, ¿no? Bien, y vamos a copiar esto por acá para que no sea lo mismo. Voy a copiar aquí, set nombre, y aquí vamos a ocupar el de set carrera. Ya, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? En la de... ¿Cómo lo vamos a hacer aquí para recibir el valor de edad? Lo estamos recibiendo como un tipo cadena. Por lo que vamos a utilizar una transformación, ¿no? Vamos a declarar un string edad. No, edad, voy a poner, para que no se mezcle, le voy a poner edad, ¿no? Ahora, ya que declaré esta variable, podemos ocuparla, ¿no? Para no hacer tanto rollo, vamos a hacer set edad es igual a console.readline, abrimos paréntesis, y así lo dejamos, porque aquí lo que el usuario meta se va a leer en esta línea y se va a guardar en edades 1, ¿no? Para la edad del estudiante número 1. Edad. Aquí también requiere un tipo entero, por lo que vamos a hacer
una transformación. Le ponemos int y int.parse, como es método también lo ponemos entre paréntesis y ponemos el valor de la cadena la que estamos leyendo. Y así es como se transforma una variable de tipo cadena, se transforma a una variable de tipo entero. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Voy a pasarlo para aquí para que sea más sencillo, ¿no? Ahora, igual aquí declaramos otra variable, string, no control, 1, ¿no? Igual lo podemos poner así, igual no afecta nada. Console punto readline, abrimos paréntesis porque es un método y ya leyó, en este caso ya leyó el número del control, pero lo hizo como variable de tipo cadena, ¿no? Ahora lo vamos a convertir, es punto no control, y lo ponemos como set no control, abrimos paréntesis porque es un método y le ponemos aquí int punto parse, abrimos paréntesis porque es un método y ponemos no control 1 y cerramos con un punto y coma. No control, porque le he puesto aquí, no control, listo. Ahora, ya leímos su nombre, leímos su carrera, ya leímos su edad, su nombre de control, ¿no? Ahora debemos de demostrarlo. Por lo que solamente es mandar a llamar a los métodos ya de retorno, que serán los gets, ¿no? Pero podemos hacerlo de dos formas diferentes, aunque en sí es lo mismo. Le ponemos console punto readline, abrimos ya porque es un método y como resultado pongo las los capturados. Vamos a otra vez a console.readline y abrimos por el porque es un método y aquí ponemos nombre de los puntos es igual a Juanito. Y mandamos a llamar al método get, ¿no? Es punto get nombre, como es un método, le damos los paréntesis y ya. Aquí ya mandamos a llamar el nombre de la persona. Podemos hacerlos así, ¿no? Para más sencillo, console punto readline, nombre, y en este caso ya es carrera, los puntos, más es punto de carrera, porque si meto ponemos paréntesis y cerramos con punto y coma. Ahora igual vamos a hacer de este lado, console.readline, edad, los puntos, igual lo hacemos de la misma manera con los demás. Y vemos es punto get edad, como es, abrimos paréntesis y cerramos. Otra vez console punto readline y en el nombre de control número de control, ya, ¿no? Ya con esto cerramos más.
y ponemos punto get número control. Como es método, abrimos paréntesis y cerramos. Ya tenemos primero mandamos a llamar a los métodos para que escriba el usuario su nombre, su edad, su número de control, su carrera, ¿no? Y también los mostramos. Ahora sí vamos a ejecutar. Y eso es por consola. Posteriormente lo voy a hacer por una aplicación de Windows Forms para que vean cómo es la diferencia, ¿no? Aunque en sí el sintaxis y el, el lenguaje es el mismo, ¿no? Y se captura alumno y como ven se está ejecutando el constructor estudiante, es decir, como ya les había dicho, se ejecuta sin ninguna llamada, no lo llamamos para en ningún caso, sino se ejecuta siempre al principio sin que lo llamen, ¿no? Es decir, escribo su nombre, le ponemos su nombre Pedro González, ¿no? O sea, González Ríos. Escribo su carrera gastronomía. Escribo ciudad 22, ¿no? Escribo su número de control, ponemos su número así, unos esfuerzos 6. Y aquí tenemos datos capturados, nombre Pedro González Ríos, carrera gastronomía, edad 22 y número de control 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ya habremos terminado nuestro ejercicio. Para recordar, como ya habíamos dicho, C Sharp es un lenguaje de programación que tiene métodos de protección privados. Es decir, nosotros no podemos acceder ¿cómo se llama? Atributos, sino antes son llamados por métodos get o set, ¿no? No, entonces, es decir, nosotros desde ya nos va a mandar a error porque su método de protección no te deja que puedas acceder a esos atributos dentro de otra clase, los mandas a llamar a otra clase. Te va a mandar a error, ¿no? Ahora, igual por consola es un poco más sencillo que si lo hiciéramos por una aplicación de Windows o de Windows Form, ¿no? Bien, aquí ya mandamos recuerden que deben estar siempre declarados dentro de la clase principal que es el main. Si no está esta clase, nos va a mandar error y nunca se va a ejecutar su código. Igual podemos haber hecho todo dentro de este mismo espacio de trabajo. Lo podemos declarar la clase estudiante aquí abajo. La podemos haber declarado aquí abajo como CLS estudiante aquí. Ajá, clase. Aquí la CLS estudiante. Y aquí la hubiéramos declarado, ¿no? Igual es lo mismo. Aunque por esencia y por trabajo, me gusta hacerlo de esta forma, de agregarlo una clase aparte, porque creo que es un poco más cómodo estar jugando entre las clases, ¿no? Por eso es que lo hice por separado, pero igual lo pueden poner a su gusto si lo quieren poner dentro de la misma clase. Bueno, dentro de la misma espacio de trabajo ahí. Bien, hasta aquí ha sido todo por mi parte. Y si quieren resolver algún ejercicio o algún problema, me lo dejan en los comentarios y nos vemos más tarde. Suscríbanse y nos vemos, denle like y nos vemos en otro video.